Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC te da la bienvenida. Hoy vamos a trabajar con esta computadora. Aquí está la marca, no sé si la alcanzan a ver bien. Es una HP EliteBook. Esta es la serie 840G3. Es una computadora muy buena. Es en cuerpo completamente de aluminio. No estamos hablando de pasta, es aluminio. Todo es aluminio, esta parte también es aluminio. Es una versión muy buena de HuderPad. Trae un sistema operativo Windows Pro, muy bueno también. En este caso tenemos un Windows 10 Pro. Pero algunos usuarios en el canal me han pedido de cómo desensamblar esta computadora para poderle instalar una unidad de estado sólido para aumentar su capacidad, o instalar un M2 o cambiar memoria RAM. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Es muy sencillo. Vamos a comenzar retirando todos los tornillos que tú puedas ver que están en el dispositivo. Y ¿sabes algo? Es muy bueno por una razón. La primera razón es de que todos los tornillos tienen el mismo diámetro. O sea que no tienes que preocuparte, como sucede en otras marcas como Apple, que los tornillos cambian de diámetro de acuerdo al sitio donde van. En este caso todos tienen el mismo diámetro. Entonces vamos a abrirla. Esta es una computadora que tenemos en nuestro laboratorio de pruebas. Entonces retiramos todos estos tornillos. Recuerda, es la HP EliteBook 840G3. Entonces aquí estamos retirando ya todos los tornillos. Son bastantes. Eso sí te digo, son muchos tornillos. Viene bien asegurada, ya que es una versión bastante estable, una versión buena de HuderPad. Entonces aquí ya los tenemos. Los tornillos fuera. Bueno, aquí tenemos problemita con uno. Siento que está flojo. Esta es una máquina de prueba, pero dejémosla hasta ahí nomás. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar palanquitas como estas, o hay otras uñitas que utilizan para destapar dispositivos. Esto es con el objetivo de hacer un poquito de palanca y comenzar a abrirlo de manera correcta, sin reventar nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar por las esquinas. Vas a tratar de introducir esta parte por la esquina, suavecito. Nota que la computadora hable suavecito, entonces los pines van saliendo suavecito. Si de pronto te presenta un poquito de resistencia, lo vas haciendo de manera suave. No te vayas a afanar a reventar las cosas, despacio. Si algo está muy duro, revisa de que todos los tornillos hayan salido. Entonces nota, aquí ya la tenemos. Ya tenemos desensamblada entonces esta computadora, la G3. Entonces aquí tenemos las ranuras. En este caso utiliza una PC4, es una memoria RAM DDR4. Trae dos sockets para ponerlas. Uno, dos, puedes aumentar la memoria. Aquí está el procesador. Y acá hay un disco, hay una unidad de estado sólido. Es diferente a una unidad SATA normal. Entonces tenemos, esta es la unidad de almacenamiento. Es una Intel. Es una marquita fina, lo trae por defecto. Es una marca Intel. Ya les digo acá, voy a revisar. Este es de 180 gigas. Entonces normalmente esta va aquí en esta partecita. Ahí tiene la ranurita donde ya va y ya en un tornillito. Entonces, cuando queremos actualizar este tipo de computadoras y de pronto queremos colocar otra unidad, entonces aquí podemos colocar un disco duro para que quede híbrida. O también podemos colocar una unidad de estado sólido SATA de 2,5. Aquí la conectas normal. Nomás únicamente tienes que conectarla, que el soporte de la carcasa va a hacer de que ella no se mueva ni se salga. Entonces aquí lo puedes hacer y acá puedes colocar más RAM. Entonces aquí la tenemos, aquí está la batería del equipo, acá está el disipador, el conector de pantalla, el Wi-Fi, utiliza Wi-Fi 5. Acá puedes colocar otro tipo de Wi-Fi, nota, inclusive aquí trae los cables para poderlo poner. Si quieres aumentar otro Wi-Fi lo puedes hacer, lo puedes poner aquí en esta parte. De fábrica te dejan ahí los cablecitos.
Entonces, esta es la estructura de esta computadora y de esa forma, entonces la puedes desensamblar. No lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.